Buenas tardes, em, bienvenidos a las conferencias del conocimiento de sí mismo. La conferencia ahorita es la número 47 de fase A, que se llama El yo de la brujería. Nosotros siempre tenemos falsos conceptos eh, acerca de este yo de la brujería, porque es simplemente un defecto en donde al tener estos falsos conceptos caemos en bastantes errores. Em, los conceptos son verdades a medias, y por eso les pido que lo que yo les diga aquí en adelante eh, considérenlo una verdad a media hasta que ustedes mismos puedan tener experimentación directa y sacar sus propias conclusiones mediante la meditación. em, Porque eh, definitivamente todos tenemos este yo. Es un yo que pues es urgente intentar eliminar y eliminarlo, porque se trata de una sabiduría muy alta, y porque con esto comprendemos ciertos pequeños estados del conocimiento puro, no del conocimiento que nos quieran vender. Bueno, el tema o el propósito de esta conferencia es comprender que todos tenemos ese yo, o sea, agregado psicológico, sea mediante impresiones, mediante conceptos, mediante acciones, o en el bajo mundo de los agregados psicológicos. Sea como sea, eh, tenemos que entender de que todo se basa en la energía creadora sexual. No hay otra. Porque con ella las personas nos volvemos magos. La energía o la magia sexual eh, se denomina tantrismo. Y el tantrismo, hay algunas clases de tantrismo. ¿Cuáles son? Está el tantrismo blanco, el tantrismo gris y el tantrismo negro. No voy a entrar en discusión con ninguna persona acerca del tema que no haya experimentado de alguna u otra manera esto que estoy diciendo. Entonces, vamos a empezar a observar que hay tantrismo blanco. Tantrismo blanco es la unión sexual del falo de Johnny sin la extracción voluntaria o involuntaria de la energía creadora sexual. A esto eh, se le denomina kundalini, al acto sexual suprasexual que se llama tantrismo blanco, donde se transmuta la energía sexual por la médula espinal y se lleva hasta el entrecejo, desde el coxis, y en donde usualmente y específicamente no hay extracción de la energía creadora sexual mediante el placer, la eyaculación o el orgasmo. Esto hay que tener claridad en este asunto para comprender la pureza de este conocimiento. Ahora, no porque una persona, por ejemplo yo, estemos eh, hablando de ello,
vamos a ser totalmente magos blancos, porque el despertar del Kundalini o el fuego necesita de una exigencia de morir psicológicamente, nacer sexualmente con una pareja estable, buscando fidelidad, castidad y amor, y sacrificándose por la humanidad. ¿Sí? Está el tantrismo gris. El tantrismo gris es la práctica de sexo cuyo propósito no es trascender de ninguna manera, sino está dedicado a un goce denominado animal. ¿Sí? Muchas personas a veces se sienten heridas en este sentido, pero es el sexo normal, el sexo que solamente causa placer, en donde la práctica da eyaculación y orgasmo, pero es un tantrismo gris porque no tiene un objetivo, solamente el placer. Pero si este tantrismo gris se llega a volver muy necesario, entonces resulta que se convierte en tantrismo negro. ¿Mm? Entonces, el tantrismo negro es una práctica infrasexual, ¿sí? Con ritos mágicos y con eyaculación seminal, ¿sí? ¿Qué despierta esto? Despierta algo denominado el kundartiguador, que es, digámoslo así, para que lo entiendan en la jerga normal, eh, la cola de Satán o la parte eh, en donde esa energía, en vez de subir, ¿cierto? La médula espinal, entonces va a bajar, ¿sí? Entonces aquí está el nivel en donde esa energía, si llega a bajar, entonces creamos ego, creamos kundartiguador. Pero si llega a subir, creamos el kundalini. O sea, es como una serpiente que va subiendo por la médula espinal y llega hasta el entrecejo, ¿sí? Pero si hay el rito malo de la eyaculación y el orgasmo, entonces esa energía va descendiendo, la que hayamos subido, va descendiendo y bajaría, ¿cierto? A ser infradimensional, en donde se va a crear más ego. Eso quiero dejarlo claro. El tantrismo gris lo hemos practicado todo el mundo cuando no se sabe acerca de esta energía. ¿Sí? Se sabe cosas a medias. El tantrismo blanco solo lo hacen las personas, o solo lo intentan o lo buscan las personas que quieren ascender en su sabiduría. Y el tantrismo negro lo que busca es la perdición y el daño de la conciencia de la humanidad en base a trabajar incesantemente para el mal. ¿Listo? Bueno. Nosotros tenemos que entender que existe una relación muy fuerte entre lo que es la magia sexual y este yo de la brujería. Las personas que utilizan mal y no sabiamente el sexo, entonces pueden ser demonios. En el otro sentido, pueden ser ángeles. O sea, cuando ascienden esa energía sexual. Como es un secreto tan milenario, muy pocos lo conocen. Y por ende, el mal ha llevado a ocultar la magia blanca, la transmutación sexual, buscando fidelidad, castidad y amor con su pareja estable. Muchos de nosotros hemos entrado en unos procesos de ignorancia, de los cuales pues obviamente
tendremos que comenzar a salir para utilizar muy bien nuestra energía creadora sexual. Si observamos integralmente la energía creadora sexual, no solamente se trata de una energía física o un líquido, se trata también en las otras dimensiones de una energía que nos permite crear. Al crear, esta energía es básicamente el elixir de la larga juventud, la piedra filosofal, lo que lo llamaremos de manera íntegra como la sabiduría total interior de las otras dimensiones superiores. Pero vamos a observar en esta connotación que no se podría, sin morir psicológicamente, llegar a un nivel de creación pura de nuestros cuerpos. Por ejemplo, regeneración del cuerpo físico mediante esta energía sexual, regeneración del cuerpo instintivo, ¿sí? O vital, también la creación del cuerpo astral, mental y causal mediante esta energía. Todo se basa en la sabiduría, o sea, se basa en la eliminación del ego, en la comprensión de los detalles, en la meditación de las situaciones, problemas, etcétera, que nosotros vayamos encontrando para sacar sabiduría de estas, de esta actividad en la vida, ¿sí? Nosotros tenemos que entender, o la conferencia a raíz de esta aclaración, tenemos que entender que se enseña esta conferencia es porque tiene un índole muy poderoso para poder nosotros crearnos como magos blancos, ¿sí? Definitivamente la conciencia va a buscar el bien y esta conciencia está en todos nosotros. ¿Mm? Bien, entonces, ¿cuáles las principales diferencias entre un mago blanco y un mago negro? ¿Sí? Entonces vamos a mencionarlas para poder llegar a eh, lograr entender y comprender qué debemos hacer y qué no debemos hacer. Bueno, voy a empezar con con un símil, una analogía o una comparación para ver que ustedes vean las características una a una del por qué un mago es blanco o un mago es negro. El gris, el tantrismo gris, tendremos que tener la aclaración de que en el tantrismo gris, donde hay goce animal netamente, nos deja expuesto simplemente a la tercera dimensión. Es tan sencillo como eso, porque no hay una intención de engrosar el órgano cundartiguador para el mal, y tampoco hay una intención de ascender la energía sexual para el bien. Esto nos convierte en Anasmusen porque tendríamos dos polos. Unas veces se nos manifestaría asuntos de la conciencia muy buenos, positivos, y otras veces negativos. El tantrismo blanco jamás fornica, o el tántrico blanco jamás fornicaría y trabajaría siempre en su castidad. La castidad tiene que ver con eh, encontrar en meditación y en la muerte en los detalles la facilidad para lograr llevar a cabo una práctica sin la extracción de la energía. Y el mago blanco va a querer sencillamente utilizar esta energía para su sabiduría, sin ningún interés, solamente trabajando para su propio ser divinal, en donde va a sentirse bien utilizando esta energía creadora para crear sus cuerpos existenciales del ser.
El tántrico negro, al derramar la energía, ¿qué pasa? No solamente que bota millones de átomos, que serían pues los espermatozoides, ¿cierto? O la energía seminal, sino que a cambio, cuando hacen esto, reabsorben millones de átomos lunares y empiezan a agregarse, tener agregados psicológicos más fuertes, como por ejemplo podría ser el odio, el resentimiento, la ira y la lujuria. Entonces, como vemos, la envoltura seminal se va a volver cada vez más negra a raíz de esforzarse para sacar su energía sexual y en técnicas infrasexuales que son eh, de carácter eh, de reabsorción de energías que no son mediante estas sacada de la energía creadora sexual. El tantrismo blanco siempre va a ascender el kundalini y el tantrismo negro va a despertar el kundartiguador voluntariamente. Muchas personas, a pesar de estar trabajando en esta magia blanca, en tántrico blanco, van a tener algún proceso en el de autoconocimiento en donde podrían ver cómo esa energía asciende y se podría ver, y cuando se cometen algunos errores de extraer la energía sexual, entonces tienen que buscar más hondo en esa sabiduría para poder revitalizarse y volver a crear esa energía que ascienda por la médula espinal, ¿sí? En cambio, el tántrico negro no lo haría. El tántrico negro sencillamente inventaría muchas técnicas como orgías, etcétera, homosexualismo, entre otras prácticas que llevarían a engrosar el kundartiguador. La parte del en el tantrismo blanco despertaría los chakras. Despertarlos, ¿por qué? Porque están dormidos, están andando usualmente mal. ¿Sí? Los chakras, recuerde que pertenece a la parte física. ¿Sí? Están en la cuarta, creo. Y estos chakras lo que hacen es que están ahorita mal funcionando por falta de observación de sí mismo, porque los agregados psicológicos están consumiendo energía en los chakras. Entonces es muy factible empiecen a andar de manera, empiecen a girar de manera errada, mientras, pero entonces cuando se practica el tantismo blanco empiezan a girar de manera correcta. Los chakras están en los 7 centros de la máquina humana: sexual, instintivo, astral, mental, intelectual, motor, búdico y átmico. Mientras que el tantismo negro no se forman, no pasa esto, sino que lo que hacen es conformarse con convertirse en demonios, o sea, formar demonios para trabajar para el mal. Bueno, se dice que abre las iglesias. Las iglesias son templos de sabiduría que solamente se puede acceder mediante la energía blanca, la energía magia, la magia sexual de transmutación sexual y la muerte psicológica, ¿sí? Pero también vemos que esta sabiduría es de un carácter, digámoslo así, muy consciente, no es ilusoria, ¿sí? No es fantasía. Entonces, vemos, por ejemplo, que en algún momento de la conferencia puede estársenos activando la autoobservación. Por ejemplo, al escucharla, empezar a observar estados de temor, estados de miedo, estados de que falta todavía más conocimiento, de incertidumbre, ¿sí? Entonces todo esto nos lleva, ¿sí?
a, a ver que necesitamos conocimiento para encontrar esas iglesias. Y el conocimiento no se encuentra en textos, no se encuentra en ningún otro lado, simplemente se encuentra en el mundo interior. Eh, en el tantrismo negro, eh, algunos ponen poderes, pero para el servicio del ego. Resulta que un tántrico negro va a buscar muchos intereses, y esos intereses son usualmente en interés económico, interés eh, de la salud y sobre todo en el amor. ¿Sí me comprenden? Entonces muchos dicen, bueno, salud, amor y dinero. Y hacemos algunas, por ejemplo, comer las 12 uvas, para ya salir con una maleta y hacer una vuelta a la cuadra. Hacemos algunas especies de eh, ritos o prácticas que nada tienen que ver con la conciencia, sino que todo tiene que ver con el ego, ¿sí? Con cosas, con agüeros. Eso es lo que yo buscaba, a la palabra agüeros. Y por ende, quienes aprovechan esto, pues los tántricos negros, ¿sí? El tántrico blanco jamás va a querer generar un interés económico en estas prácticas, y es más, ni siquiera se harían estas prácticas. Por ejemplo, leer cartas, etcétera, no se habrían. ¿Por qué? Porque no son necesarias para la conciencia. Entonces, estos poderes de los que tanto se hace alarde son sencillamente poderes que llegan, pero que al igual no van a estar para el servicio de la conciencia. ¿Mm? Entonces no hay que pararles mayor atención a eso. Eh, Entre mayor conciencia liberada, mayor cantidad de conciencia despierta es lo normal, ¿sí? Entonces, digamos que yo ingreso a un yo eh, fornicario y empiezo a estudiar cuántas veces forniqué, por qué forniqué, ¿sí? A mi nivel estoy haciéndolo así. ¿Por qué forniqué? ¿Cómo lo hice? De qué modos? Tener algún autodescubrimiento acerca de este tema. Y ya pasa de ser no solamente físico, sino también parte emocional. O sea, hay a veces fornicaciones emocionales. eh, de carácter que no son precisamente por excitación sexual, es por sobreexcitación sexual, sino también por estados de temor, estados de angustia u otros. ¿Sí? ¿Me explico? Bueno, entonces, entre más hondo esté la conciencia, entre más honda, pues más voy a ingresar en la conciencia, pues más despierta la conciencia. Ojo, no despierto el personaje, yo como tal, ¿sí? El 3D, aquí el hombre, ¿sí? No, es mi conciencia la que despertaría, que conocería situaciones que otras personas pues no verían por, obviamente no han ahondado en esta conciencia. Bien, pero esto, ojo, no me hace blanco totalmente, solamente estoy en búsqueda de ello. Eh, El tántrico negro, a lo contrario, no va a eliminar defectos. Jamás va a pensar en eliminar algún defecto. Pero llegarían a dominar las dimensiones inferiores, astral, mental y causal. No sé si me hago entender. Entonces ellos podrían entrar a otras dimensiones para fomentar o hacer el mal. Eh,
de todas maneras, digamos que despiertan algunos sentidos de percepción psíquica, de todas maneras. Entonces claramente nos podemos engañar muy fácilmente o dejar engañar por este tipo de personajes, haciéndonos creer que son trabajos de Dios, como un personaje me dijo en algún momento, donde decía que se le rezaba a los santos y con esto uno podría ser ayudado. Resulta que es una farsa completa y es para tomarlo a uno como víctima de las circunstancias para hacer un daño que tal vez esa persona que me lo dijo no estaba involucrada netamente porque es inconsciente, o sea, puede ser, digamos, gris, pero que otras personas ya estaban, que las cuales estaban detrás de ello, demasiado malas. Y sabían la conciencia negra que estaban atrayendo, o sea, la estaban haciendo al servicio del ego para buscar un interés económico. Entonces, hace, por ejemplo, digamos, el tántrico blanco hace el trabajo de la muerte psicológica, crea los 7 cuerpos existenciales del ser mediante el sexo, pero en cambio el tántrico negro se escalafonan dentro de los 13 grados de Anagarika. Anagarika son personas que realmente desconozco un poco el término, pero creo que son personas o cosas que van entre más bajando, van teniendo cada vez más poder y obviamente es como un escalafón que se le da al mago negro. Eh, ¿Qué pasa cuando el mago blanco que quiere crear sus cuerpos existenciales del ser, pero el mago negro lucha por engrosar en cambio el condartiguador? Ustedes van a ver que en la columna vertebral, ¿sí? Digamos que esta es la columna vertebral. Y aquí del coxis para arriba todo sería blanco hasta el entrecejo, ¿sí? Pero esta cola que sale del coxis precisamente también es el condartiguador, ¿sí? Para tener claro. Entonces esa cola satánica del condartiguador es la que luchan por engrosar pues los magos negros. Bueno, eh, el mago blanco va a despertar los sentidos que ahora se encuentran dormidos, como por ejemplo el sentido de la autoobservación. La autoobservación es la parte íntima de su propio ser la que nos hace vivir el instante en un momento. Cuando uno está, por ejemplo, concentrado, es básicamente está eh, nula el ego. Pero, por el otro sentido, está el, el que hace vivir el instante que es actual, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, uno empieza a observar que pues el intelectual quiere detallar una cosa y de la otra, una cosa de la otra para dar un orden. Y hasta el momento está bien, pero no lo había cogido la conciencia. Entonces estaba atrás en el subconsciente ese yo intelectual que cree que está haciendo las cosas bien. ¿Sí? Entonces, eso es parte de un autoconocimiento en donde muchas personas por no comprender esto, entonces llegan a autoengañarse creyendo en cosas mitómanas. O sea, estoy haciendo las cosas bien, estoy diciendo la conferencia como tal, son yoes que aparecen, pero que usualmente llevan dentro de sí mecanicidad. ¿Listo? Bueno, vamos a mirar algunos detalles más del mago negro para que ustedes comiencen a observarlo de manera íntegra porque de ahí tiene que salir la sabiduría. Se distancian de su ser, o sea, nunca conocerán su ser interior. Aconsejan,
Una persona que aconseja a otra, básicamente es como meterse en la vida de otra, ¿sí? Y puede cometer errores muy graves. Se meten en la de las demás, obviamente al aconsejar. Amenazan, atacan, dañan a otros con trabajos de magia negra, que eso es, por ejemplo, trabajos, ya cosas muy pesadas, ¿no? Trabajos de magia negra, que hasta, por ejemplo, hacen rezos, hacen, mejor dicho, un montón de cosas, ¿sí? Que hacen que se vea afectada a la persona. O sea, tenemos que ser claros. Dañan a otros imponiéndole enfermedades para a las otras, sí, para que estén mal. Y las otras personas, y esas personas, ellos se alimentan de eso. O sea, que entre más mal hacen, pues mejor. Odian y alimentan el odio porque del odio pues sale prácticamente toda la enemistad, ¿verdad? ¿Sí? Entonces uno tiene que aprender a observar este pequeños detalles de odio. Odian y alimentan, originan enemistades para que con ataques, o sea, por ejemplo, digamos en un grupo en donde se esté buscando sabiduría, tal, entonces la persona llega inconscientemente, y conscientemente un mago negro lo que haría es generar como una especie de desacuerdo, ¿sí? Para generar enemistades. Aunque si nosotros trabajamos la enemistad, entonces deberíamos trabajar también la amistad, ¿sí? Hacen trabajos psíquicos para perturbar a otros, matan con la magia negra, porque también hay personas que han llegado hasta ese tipo eh, de alcances, y matan usando elementales y ánimas, ¿sí? Veremos, el mago blanco enseñaría simplemente los tres factores de la revolución de la conciencia, sencillamente, ¿sí? O sea, lo que queremos hacer ver con esta reseña en el mago negro no es identificar y saber qué prácticas malas o negativas pueden hacer. Porque como vi, digamos, en algunos videos, ¿sí? Solamente las consecuencias, es las consecuencias, simplemente que dañan a otros, que desarrollan el odio, que alimentan, que originan enemistades, que matan con la magia negra, que matan usando elementales y ánimas, pero jamás está diciendo cómo. ¿Por qué? Porque en estas conferencias lo que se busca es enseñar a ser magos blancos. Entonces, por ejemplo, se enseña, el mago blanco enseñaría los tres factores de la revolución de la conciencia. En base a la fidelidad, castidad y amor, morir psicológicamente, transmutar la energía sexual y buscar ayudar a la humanidad a despertar conciencia. De los cuales, de estos tres factores, de esos tres factores, ¿quiénes pues estarían trabajando correctamente en esos tres factores? Y vemos que somos muy pocos, o digamos, no somos, sino son muy pocos, porque realmente no, uno no puede considerarse como que esté trabajando bien, porque empieza a crearse otro estado que es la mitomanía. La mitomanía es estados de crecimiento donde cree que uno va muy bien y cree que uno está en estados de superioridad frente a otros, que en realidad, como decía alguien, sí es cierto, pero es porque ellos se aprovechan de los que están, de las personas que estamos dormidas para hacernos daño, ¿sí? Bien. El mago blanco nunca tendría la oportunidad de saber de ataques de esta logia, de ataques de estos magos negros, y por eso dije que un mago blanco vale más, mil veces más que un mago negro. O sea, no en valor, sino en nivel, o sea, el nivel inferior, ¿sí? Estamos aquí, este nivel, de aquí para abajo está el mago negro, aquí irían miles, y así estaría el mago blanco en miles de arriba, ¿sí? A eso voy. Mantienen la pureza del conocimiento, porque realmente hay que hacerlo, ¿sí? Yo eventualmente veré, diré un ejemplo acerca de lo que origina la magia negra, porque pues es bueno saber, pero no,
nunca practicarla de una manera directa, porque pues ustedes van a ver que es algo que es nefasto para la conciencia. Entonces, el vago blanco va a integrar su ser y logran la individualidad sagrada y se cristifican, ¿sí? Entienda como cristificación a toda la energía crística que sube por la médula espinal y lleva hasta el entrecejo hasta crear sus 7 cuerpos solares de oro, de plata y de oro, me parece que hay de plata y de oro, y de bronce, o no sé si hay algo así, me parece. Pero lo único que sí sé es que nosotros tenemos ahorita los cuerpos lunares. ¿Listo? Lunar quiere decir el ego pesado de nuestra energía sexual. La luna tiene que ver también con toda la oscuridad, de toda la oscuridad, de allá sacamos toda la sabiduría, ¿sí? No podemos entender, ¿sí? Entender que, o debemos entender que nosotros debemos conocernos a nosotros mismos y conocer y observar y eliminar el mal, ¿sí? Es importante para lograr sacar la sabiduría de ahí, porque tampoco, ¿dónde vamos a sacar la sabiduría del bien que hacemos? Supuestamente si y hacemos un bien es porque ya tenemos sabiduría, ¿sí? Entonces, conocer este lado, observar y eliminar ese lado negro para sacar la luz de ahí. Eso es lo que muchas personas no han comprendido que hay que hacer. Entonces por eso no van a comprender los procesos de los demás, sino lo van a ver a nivel exterior, solamente a nivel exterior. Bueno, entonces vamos a reflexionar un poquito acerca de el mago blanco, y es que el mago blanco presenta una situación de pausa en la mente, de pausa en la emoción y en el deseo. Todo para ver qué agregados psicológicos se manifiestan o se manifestarán. Si aprendemos a vivir el presente, veríamos realmente que un mago blanco vería cómo estados de placer no son buenos, pero vería cómo una misma acción tal vez le puede llevar a un grado de sabiduría más alta. Por ejemplo, una mujer que esté vestida, que no tenga la ropa insinuante, ¿sí? Va a ver que en el mundo nosotros no se nos van a manifestar yoes lujuriosos, haciendo las mismas acciones, como por ejemplo hablándole. ¿Mm? Pero si esa mujer tiene una ropa diferente, entonces ya empieza a generarse algunos tipos de lujuria que tienen que ver con la parte física. El mago blanco los observa y empieza a ver la clara distinción entre estas dos situaciones. Entonces, al autodescubrirse, empieza a liberar conciencia, porque es casi tan básico como que la interacción con el hombre y la mujer, en el caso del hombre, debe ser correcta en el presente. ¿Sí? O sea, si tal vez una persona no se viste totalmente erótica o digamos una mujer en el sentido de sus prendas, uno tendría que tener una conciencia diferente para tratarlas. Tendría que observar más detalles.
Pero una mujer que no demuestre este tipo de cosas, que tenga una prenda normal, digamos que no insinúe la figura, ya es más fácil acercársele, entonces es diferente, o sea, hay que empezar a comprender esto. Bien, cuando reflexionamos, el mago blanco tiene que observar el deseo, la mente y el sexo. Mente, corazón y sexo. El mago blanco tendría que utilizar esa energía sabiamente. Este pequeño detalle. Entonces, llegaría a una comprensión totalmente buena, porque si sube la energía sexual por la médula espinal y la lleva hasta el entrecejo, esa comprensión se va a sellar en la médula espinal. ¿Sí me explico? Ese es el mecanismo del mago blanco. Y luego enseñará. Aunque la sabiduría impresionante, yo vi unas personas que solamente decían una sola cosa y lo hacían reflexionar acerca de muchas cosas, ¿sí? Pero hay otras características que son del mago negro que deberíamos nosotros observarla para estar alerta y no caer en esto. Los magos negros, ¿qué van a hacer? Van a desarrollar poderes psíquicos, manejan la tercera, la cuarta y la quinta dimensión, exhiben sus poderes, comercian con poderes, usan poderes contra todo el mundo, usan sus poderes para tiranizar, conseguir lo que quieren, no respetan el libre albedrío, manipulan las emociones de otros para lograr su cometido, proyectan ideas fijas en la mente, manipulan las mentes de otros, como están diciendo por allá de guerras mundiales, etcétera, para mantener el interés de las otras personas, inclusive dentro del mismo conocimiento. Eh, Trabajan con el vudú, dominan a otros, ligan de en todas formas, con salud, amor y dinero, ¿no? Ligan con semen, ligan con tierras, ligan a sus víctimas y les dan brebajes o sustancias para conseguir sus cometidos. Esto hay que verlo con lupa, porque en serio, mire, yo vi que la parte de la situación del mago negro es tan caótica que otra persona le puede hacer creer que el conocimiento de sí mismo es nefasto, ¿sí? O sea, que las conferencias son malas, ¿m? Precisamente para que se vayan al otro polo. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué van a decir? Van a actuar de manera tirana con una persona, para conseguir su cometido, pero haciéndole creer a la otra persona que esas conferencias son malas. Entonces no le queda otra al personaje de ir a buscar, por ejemplo, otras cosas como por ejemplo que esto, que baños, que las personas que le leen las cartas, que le adivinan el futuro, que esto, que lo otro. Entonces es un tipo de oscuridad demasiado alta. Por eso hay que tener mucho cuidado. Hay que saber ver que estas conferencias no son malas. Que el conocimiento de sí mismo no es malo. Que hay personas que se aprovechan para eso, sí. Pero hay que comprender y hay que estudiar esto para poder uno liberarse de muchas situaciones que uno a veces no comprende. O por general muy pocas veces comprende en el instante, entonces toca ir a resulta que estas personas también explotan las ramas de la medicina, entonces comercian con medicina, comercian con anticonceptivos, hacen castraciones, hacen abortos, hacen cruces genéticos, desvisten a sus pacientes, seducen a sus pacientes para lograr violentarlas, hacen trasplantes, hacen transfusiones de sangre, manejan los bancos de sangre y de semillas y hacen curaciones y ligan la conciencia. ¿Cómo se liga la conciencia mediante estas prácticas? Vamos a mirar, por ejemplo, ¿sí?
que hay personas que, hombres, que quieren, digamos, por ejemplo, para no tener hijos, hacerse algo, una operación, ¿sí? Ahí ya está errando porque está cometiendo un delito contra su Espíritu Santo. Pero eso hay que observarlo, o sea, jamás en este mundo eh, nada es verdad, o sea, lo que le estoy diciendo aquí en estos momentos, vea, no lo he estudiado, solamente se los estoy dando como un mensaje. Anticonceptivos. Los anticonceptivos no son necesario utilizarlos si el hombre tiene fidelidad y castidad, ¿sí? O si la mujer tiene fidelidad y castidad. La castidad nos saca la energía sexual del cuerpo, ¿no? Uno a veces, por ejemplo, no sabe las características de cómo manipulan el comercio de la medicina para dañar a la humanidad, de acuerdo a sus propios objetivos, ¿sí? Entonces por eso se hizo con la energía sexual, con la parte más fuerte, que es estas tipo de acciones anteriormente mencionadas. Bueno, alteran el conocimiento objetivo, lo alteran con esoterismo, con cosas que no tienen nada que ver con la conciencia, con cosas pseudoesotéricas, con iniciaciones, que desarrollan el fanatismo. También enseñan un tantrismo con derrame de la energía sexual en donde dicen que está bien, ¿sí? Sacar su energía sexual, o inclusive con el celibato, en donde es que conduce usualmente a la homosexualidad, porque el celibato lleva una característica que no se utiliza la energía sexual para sublimarla, ni siquiera cuando se tiene deseo sexual, pero sí en una noche, por ejemplo, se fornica involuntariamente, pero esto lleva a un grado de mago negro, ¿sí? Eh, Parcializan, manejan las apariencias, porque pues las apariencias son todo, ¿cierto? Desde la misma ropa, desde la misma púlpito donde se paran, etcétera, etcétera, etcétera. Manejan la personalidad, todo a través del intelecto corrompido. Por eso, digamos, no son capaces, o no somos capaces en muchos casos de experimentar las sensaciones que se sienten en el momento. Por ejemplo, jamás uno podría criticar a una persona que esté allá en esa parte negra, porque está llevada por muchos agregados psicológicos, ¿sí? Entonces llega a verse mal el criticar a esas personas, ¿sí? Porque tal vez uno haya pasado por eso en algún momento. ¿Mm? Bueno, no respetan a la ley divina, ¿sí? Al no respetar las leyes de la naturaleza, cometen delitos contra la naturaleza, como por ejemplo lo que pasó en Australia, ¿sí? Lo que pasó en la Amazonía. La naturaleza es sagrada y cada matica, cada animalito tiene su propia alma y es una chispita, ¿sí? Que puede autorrealizarse en cualquier momento cuando pase de animal a humano, esa chispa. Pero no lo sabemos. Muchas personas simplemente lo que se dedican es a destruir la naturaleza y ya. Y vemos las consecuencias tan graves que pasó, por ejemplo, en ese país. ¿Mm? Y aquí en cerquita donde nosotros, en la conjunción de países, Bolivia y Brasil. Entonces, después de eso nosotros nos atormentamos viendo esos incendios y esa deforestación. Pero, aunque duela, tenemos que entender de que estos personajes están llevados por unos yoes demasiado fuertes, ¿sí? De odio, inclusive hacia la naturaleza.
Ponerse del otro lado es difícil, ¿sí ven? Entonces, para ser mago blanco no es muy difícil, pero es la lucha la que hay que hacer. Profanan el templo del Espíritu Santo, que usualmente profanan, por ejemplo, eh, citologías, la parte íntima de la mujer, por ejemplo. No tienen la castidad, adulteran el sexo, practican infrasexo, adulteran con parejas, que eso es algo muy grave también. Se roban la energía sexual de otras y alimentan el ego. No practican la muerte psicológica y por ende no buscan la autorrealización del ser. Están siempre desligados del ser, pero para traicionarlo y más encima de eso desarrollan el kundartiguador, o sea que conciencia para el mal, ¿sí? Están desligados del ser, como les decía. También predican muchas veces y no aplican. Por ejemplo, en este caso, para mí es un esfuerzo muy grande porque me cosas que, digamos, para mí en particular, ¿no? Porque muchas de las cosas que he dicho, básicamente me estoy dando cuenta que hay que estudiarlas, o sea, para la parte negra de un mago negro y volverme blanco, ¿sí? O sea, no es fácil. Al parecer, lo que llego a entender es que no es nada fácil esta conferencia. Trabajan por dinero y se interesan simplemente por dinero y riquezas, que eso es lo que usualmente las personas buscan. Y buscan mediante esto y el placer los objetivos, que es ser subjetivo y no objetivos. Bueno, también obviamente siempre se va a trabajar por dinero, ¿no? Pero vamos a mirar algunos puntos básicos para lograr verlo. Los antros de brujería son los principales lugares donde se presenta este tipo de... Están los consultorios de brujería, los cementerios, las escuelas pseudoesotéricas, las iglesias, los templos de oración que no son de la conciencia, zonas de tolerancia, prostíbulos o moteles y teatros. Veámoslo más claramente. A ver, por ejemplo, hace un tiempo fui a una ciudad y yo dormí en un hotel. En ese hotel descubrí cómo yo me tenía que proteger con el Belín y círculo mágico. Entonces yo lo hice. Cuando empecé yo a ver en una habitación contigua como algunas personas practicaban un acto sexual. Y de repente empecé yo a observar cómo esto era una prueba del ser para hacerme ver cómo yo tenía que ver mi parte auditiva. Pero logré meditar acerca del asunto. El hecho es que me di cuenta que muchos de estos lugares no tienen más que manejar energía sexual con el sexo en los moteles, hoteles. Pero, por ejemplo, también usted va a ver que en los cementerios en lugares así, también uno alcanza a ver la pesadez. Yo particularmente lo vi en un casino cuando entré en una ciudad cercana aquí a esta ciudad, no la voy a denominar, pero yo entré a ese casino y cuando salí de ahí es como si me hubieran succionado totalmente la energía. Y eso que no fui a jugar, no fui a nada, solamente inclusive a ir a entregar un volante al respecto del conocimiento de sí mismo. Esto habla de que realmente es una lucha y de que de estos lugares sí tienen con una sensación de daño de la energía sexual. También hay unos poderes de estas... entonces, ¿cuáles? Por ejemplo, manejan el estado Ginas, la levitación, el desdoblamiento astral y el mental.
También tienen un poder en la palabra muy fuerte, manejan los animales, manejan los elementales, el oído mágico, la evidencia, la telepatía, el presentimiento. Son anagaricas, obviamente, que son los grados que lo que estábamos hablando. El dominio sexual, los amuletos, talismanes, capas, cordones, coronas, turbantes y entre otros que sencillamente pues nosotros no comprendemos eso, pero le tenemos mucha fe, digamos, a estos talismanes, a los cuarzos, a esto, aquí, el otro, ¿sí? Pero que de una manera son pseudo esotéricos, o sea, no tienen nada que ver con la conciencia a pesar de para algo, ¿sí me entienden? Entonces, por ejemplo, digamos, que voy a manejar un cuarcito para alejar la energía negativa de mi cuerpo, ¿sí? Y de repente se queda uno en eso y ni siquiera eliminó ningún agregado psicológico ni nada y hasta ahí fue, ¿sí? Entonces ven el zodiaco, por ejemplo, los signos del zodiacales, ¿sí? Adivina como la suerte, ¿sí? Pero que realmente son personas que están despiertas para el mal y que pretenden convencer con adivinaciones. Lo que ofrecen los brujos, entonces, ¿qué van a ofrecer siempre? Para reconocer y para que ustedes observen realmente qué es. Van a querer dinero, van a ofrecer dinero y amor, ¿sí? Personas que quieran ligar a una otra persona mediante agüitas o velones, ¿sí? Que eso es algo contundente y hasta que la gente ignora, porque es que el problema es caer en la ignorancia, ¿sí? Porque uno por ignorante se deja convencer y más cuando es engañado. O sea, la engañada comete estos tipos de errores, ¿sí? Estos tipos de engaños son muy fuertes y son de modo muy malévolo, ¿sí? Son conexiones que son demasiado fuertes y de las cuales pues nosotros no comprenderíamos hasta no eliminar ese yo brujo sin meterse en esos asuntos. O sea, lo que yo estoy diciendo es una cosa es estudiar el yo y otra cosa es meterse de lleno en a evidenciar o mirar esto cuando no es necesario. ¿Mm? Es simplemente eliminar el yo, comprender. Nosotros no debemos llevar a un nivel de sapiencia, a nivel de inconsciencia, de meterse uno en eso. Y pues, ¿qué manejan? Los poderes, el prestigio, el placer, la seducción, las venganzas, el odio, la dominación y la buena suerte. ¿Sí? Vaya usted a una iglesia cristiana y verá que tiene que dar un, ¿qué? Una plata si no es criticado. ¿Sí? Y usted va a ver que llega y el personaje dice, vamos a orar por Dios, vamos a elevar nuestras almas al Señor, no sé qué, y bueno, vamos a ver, tienes ahí, yo sé que tú trabajas, yo sé que no sé qué, y yo sé que tú puedes darme el dinero, dame $1000, yo sé que Dios va a permitir que nos den $1000 porque esto es para trabajar para aquí, para los pobres, etcétera, 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 ¿sí? O sea, a ese tipo de engaños no nos dejemos llevar porque es así. Son engaños y esto es trabajo de magia negra. ¿Listo? Bueno, pues espero haberles dado una luz acerca de esta conferencia. Créanme que me di más luz a mí mismo. Y les agradezco por haberme escuchado y por favor comprendan que esta conferencia está para liberar conciencia y no para criticar a nadie en especial porque muchas personas por falta de comprensión no logran llevarlo. El hecho de, por ejemplo, una persona que esté, digamos, vendiendo algunos productos para la salud, no quiere decir que sea, digamos, una persona ya totalmente bruja, ¿sí? No, es simplemente que hay un grado de querer ayudar a la humanidad, sí, pero que desconoce el modo para poder llevar a un nivel em, de superioridad en su conciencia, o sea, saber si, por ejemplo, digamos, tal cosa que voy a darle a tal persona sirve para eso, en su mundo interior, por ejemplo, ¿sí?
que eso es lo que uno debería ver, ¿sí? Bueno, entonces esta conferencia es así, vemos que hay mucho detalle, muchísimo detalle, vale la pena meditarla y pues hasta la próxima.